nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Gracias, hermana Yokaira, por la presentación y muchas gracias por esta hermosa canción también que acaba de cantar. Dios ha sido bueno. Reciban todos ustedes un fuerte saludo, tanto de parte mía como de parte de la iglesia. También quiero decirle que le amamos mucho en el amor de Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en este hermoso día. Estamos aquí para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para hablar su palabra como Él nos ha mandado, ¿verdad que sí? Así que en esta mañana queremos hablar un tema muy importante de la palabra de Dios. El tema es la sangre que habla. Queremos hablar de la sangre de Cristo. Hay aquí en Hebreos capítulo 12, verso 24, un verso, una porción de la palabra que dice de la siguiente manera: a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Bendito sea el nombre del Señor. A Jesús, mediador del nuevo pacto. Dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí está diciendo a Jesús, mediador del nuevo pacto. Y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Aunque ya oraron, yo quisiera como orar también en el nombre del Señor, para conectarme, ¿verdad que sí? En el nombre de Cristo. Padre, mi alma te adora, te bendice, te exalta, Señor. Honramos tu nombre porque tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda exaltación. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, este remanente está esperando una palabra tuya. Habla tú, Jehová, en el nombre de Cristo. Habla que tus siervos oyen. Me pongo una vez más en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, hermano. Y qué bueno que nos da su palabra para nosotros aprender de ella, para alimentarnos de ella. Y aquí la palabra del Señor está diciendo: a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Sabemos quién fue Abel, ¿verdad? Y dice aquí en Génesis capítulo 4, versos 9 al 11, parte de la historia de cuando Caín mata a Abel su hermano. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Santo es el Señor. Dice la sangre de Abel. Entonces, nos habla de pecado, de culpa, de venganza, de juicio. Y miramos más adelante, los versos que siguen, el capítulo 4 de Génesis. Es también lo que le pasó a Caín. Dios lo envió a tierra errante, desconocida. Incluso él tomó miedo de que le mataran. Es una historia poderosa. Pero el Señor tuvo cuidado. Y podemos mirar aquí, como dice la palabra, dice, ahora, dice, y él les dijo: ¿acaso
Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito sea tú desde la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, como ya había dicho, esta sangre habla de pecado, de culpa, de venganza, de juicio, de todas estas cosas. Sin embargo, la sangre de Cristo habla de cosas mejores. Y vamos a mirar algunas cosas de las cuales nos habla la sangre de Cristo. En primer lugar, la sangre de Cristo habla de amor. Habla de amor. Y nos dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que cuando dice de tal manera, dice, ha dado a su Hijo unigénito. Cuando Dios lo dio, no fue solamente darlo a la humanidad, sino que lo dio en sacrificio vivo y santo. Lo dio para derramar su sangre por la humanidad, para que por medio de la sangre nosotros pudiéramos ser limpiados de toda culpa y de todo pecado y tener acceso al Padre, para que nosotros fuéramos vistos como justos delante de Dios. Entonces, ese acto, amados hermanos, de Jesucristo venir a hacerse hombre, habitar en este mundo y derramar su sangre por nosotros, es una muestra de amor. Esa sangre derramada entonces nos habla del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, del amor de Dios, de cómo Él nos llamó. Dice que Él nos amó primero y que estamos aquí porque Él nos amó primero y nos llamó con llamamiento santo y derramó su sangre por nosotros. Entonces ahí podemos mirar que la sangre de Cristo nos habla de amor. En segundo lugar, nos habla de propósito eterno. El propósito de Dios con cada uno de nosotros no es un propósito temporal, es un propósito eterno. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y la adoración de todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Dice, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue escrito desde el principio. O sea, desde el principio, cuando Dios nos creó, ya estaba pensando en nuestra salvación. Y dice que la sangre del Cordero, dice, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando menciona la vida del Cordero, noten el nombre que le da a Jesús en este lugar. Él es el Cordero inmolado de Dios. Pero no dice en la vida de Jesús, no dice en la vida de Cristo. Lo presenta como Cordero. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro de Isaías, como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces, ¿cuál es la función de un Cordero? Ir al matadero, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual las personas crían este tipo de animal para ser muerto. Pero Cristo fue creado como Cordero inmolado. Cristo vino al mundo como Cordero inmolado para derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y esto ya estaba en los propósitos de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla del propósito eterno que Dios tiene con cada uno de nosotros. Primero nos habla de amor y ahora nos está hablando de este propósito eterno
de la salvación que el Señor anhela para cada uno de nosotros. Pero también la sangre de Cristo nos habla de sufrimientos. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice, con tu sangre nos has redimido. Sabemos, amados hermanos, que derramar sangre causa dolor, sufrimiento, y la palabra de Dios nos enseña que el Señor se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, con una gota de sangre del Señor Jesucristo era suficiente para salvar toda la humanidad. Pero Él no derramó una gota, Él la derramó todas. Bendito sea su nombre. Entonces aquí está diciendo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Sabemos que la palabra inmolado es sinónimo de limpio. Un cordero inmolado, no tenía un cordero, antes se usaba un cordero sin mancha, sin defecto alguno. Entonces, Jesús es el cordero inmolado de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía mancha, nunca cometió pecado. Sin embargo, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Se hizo pecado para quitar el pecado. Asumió el pecado de la humanidad como suyo para llevarlo a la cruz y hacernos libres. Asumió nuestros pecados para sufrir el peso del castigo de nuestros pecados, para por medio de su sangre que nosotros fuéramos limpiados, fuéramos redimidos para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, dice el verso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta sangre nos habla del sufrimiento de Cristo. Primero nos habla de amor, nos habla de propósito, y ahora nos habla del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Pero en el número 4 nos habla entonces de sustitución. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué entonces sustitución? Porque en la cruz Él nos sustituyó a nosotros. Nosotros merecíamos la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Él murió en nuestro lugar. Él murió por cada uno de nosotros. Y así miramos, amados, cómo esta sangre nos habla de sustitución. Realmente nosotros éramos dignos de muerte. Éramos dignos de muerte, de juicio. Nosotros merecíamos el castigo de Dios. Y el Señor, por su gracia, por su amor y por su misericordia, ¿verdad? Solamente por amor entregó su vida como cordero inmolado. Y dice aquí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto sucedió en el tiempo cuando Jesús iba a ser bautizado, ¿verdad? Y Jesús llegó y dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bueno, amados hermanos. Qué bueno pensar en el amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre por nosotros como cordero inmolado para quitar nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que
que si alguno pecare, si alguno cayere, ¿verdad? Como somos vulnerables al pecado, como somos, estamos en este cuerpo, dice, a Jesucristo tenemos, dice que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra también, y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, nos habla de sustitución. Nos habla también la sangre de Cristo de redención. Nos habla de redención. Y dice Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Dice de la siguiente manera, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Bendito sea su santo nombre. Entonces, por su sangre somos redimidos, somos transformados, somos renovados. Dice también Colosenses, el libro de Colosenses, que Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria. O sea, Satanás tenía una acta legal que nos acusaba delante de Dios. Y el Señor dice la palabra, que Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria, y exhibiéndola públicamente en la cruz, triunfó sobre ella. O sea, Él tomó el acta y la quebrantó, la rompió con su muerte en la cruz. Y aquí está diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, la Biblia en el libro de Efesios nos menciona a nosotros cuáles son nuestras batallas, con qué nosotros estamos luchando. Y una de las cosas que dice, es que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra las potestades de las tinieblas de este siglo, contra gobernadores de la tiniebla. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, el Señor nos quitó de donde estábamos y nos trajo al reino de su Hijo. En otras palabras, nos sacó del mundo de las tinieblas, del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Nos sacó de las tinieblas para hacer de nosotros un pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, en el perdón de los pecados. Dice Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando el Señor nos tomó, entonces es como que nos sacó de la muerte para traernos a la vida por su redención, por el perdón de sus pecados. Porque antes éramos culpables delante de Dios, pero ahora, por medio de la sangre de Cristo, somos justificados. Bendito sea su santo nombre. Qué hermoso esto que nos habla de la sangre de Cristo, ¿verdad que sí? Dice que también, número 6, que nos habla de purificación. Dice Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo amado,
nos limpia de todo pecado. Primera Juan 1:7. Entonces, amados hermanos, como yo le decía ahorita, aquí nos habla de purificación. Estábamos impuros, contaminados con el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Contaminados con el pecado. Éramos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de perdición. Y aquí nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién nos trajo a la luz? Él por medio de su sangre. Dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Entonces aquí nos habla de purificación. Nos limpia, nos transforma, nos presenta justo delante del Padre. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, amados hermanos, la sangre de Cristo, repitiendo, nos habla de amor, nos habla de propósito eterno, nos habla de sufrimiento, nos habla de sustitución, nos habla de redención, de purificación y número 7, nos habla de libertad. Hebreos 10 del 19 al 20 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es su carne. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Nosotros sabemos, hermanos, por la palabra del Señor, que antes en el tabernáculo habían diferentes espacios. Había un espacio que se llamaban los atrios del tabernáculo, que eran como los patios. Y era ahí donde el pueblo se reunía y donde hacían los sacrificios. Pero había otro lugar, en un lugar específico, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se reunían los sacerdotes. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Estaba allí entonces el altar de incienso. Estaba el arca del pacto que contenía la vara de Aarón, panes sin levadura. Y esta arca representaba la presencia de Dios. Y como representaba la presencia de Dios, era un lugar totalmente puro, limpio. Y dice que entraba el sumo sacerdote una vez al año a tener comunión con Dios. Entonces había, ¿verdad? Había un programa, ¿cómo se dice? Había unos estatutos que cumplir para entrar al lugar santísimo. Este hombre debía estar en perfecta santidad, conforme a la ley. Debería cumplir con unos estándares muy específicos, porque si violaba uno de estas cosas, entonces él podía morir dentro del tabernáculo. Y era tan delicado el asunto que él entraba amarrado y con algunas campanitas en sus vestiduras. Y cada vez que él caminaba, las campanitas sonaban y los demás sacerdotes sabían que él permanecía con vida. Y si pasaba algo, entonces movían la cuerda a ver si él estaba vivo. Porque si él violaba alguno de los reglamentos, o su vida no estaba en condición de pureza y de santidad para estar allí, él se moría literalmente en ese lugar. Entonces tenían que alarlo por la cuerda. Entonces, el sacerdote entraba allí, el sumo sacerdote, para recibir la palabra de Dios y transmitirla al pueblo. Pero como les digo, entraba una sola vez al año. Entonces, amados hermanos, cuando Cristo murió, el velo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo,
que era una cortina muy gruesa de diferentes tipos de tela, ¿verdad que sí? Con unos colores específicos también. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que era algo extraordinario, dice que cuando Cristo murió se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Para qué? Para abrir un camino nuevo. Y aquí nos está hablando de eso. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar. O sea, ¿por qué el velo se rasgó en dos de arriba abajo? Porque nos dio acceso. La muerte de Cristo nos dio acceso de entrar al lugar santísimo. Y ahora usted no tiene que ir al tabernáculo. Donde usted está, usted se pone en comunión con Dios, pide perdón al Señor y usted entra a esa santidad, entra en su presencia. Porque por medio de la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su muerte, derramando su sangre en la cruz, dice esto de su carne. Así que, hermanos, teniendo libertad, ya podemos entrar, tenemos libertad para entrar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Entonces, Él, hermano, en su sangre nos habla de libertad porque nos abrió caminos para entrar en el lugar santísimo, para entrar en su presencia. Qué difícil era antes estar en la presencia del mismo Señor. Había también un programa. El Señor hablaba al sumo sacerdote o hablaba a los profetas y esto hablaban al pueblo. Hoy tú y yo podemos hablar con el Señor. Y podemos hablar con el Señor como si habláramos con Él cara a cara. Porque cuando tú oras y tú lees la Biblia, cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando tú lees la palabra, el Señor habla contigo. O sea, podemos establecer un diálogo con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un camino abierto, un camino nuevo y vivo, que es el velo que se rasgó en dos para nosotros entrar en ese lugar santísimo. Si hay algo que te impide llegar a esa presencia, a ese lugar santísimo, entonces ya depende de nosotros quitar todo lo que nos impide llegar hasta donde tenemos que llegar, porque ya Jesús abrió el camino por el derramamiento de su sangre. Entonces es ahí cuando la sangre de Cristo nos habla de libertad. Ya no tenemos que estar cautivos a ninguna condición, a ninguna maldición, a ninguna situación pecaminosa. El Señor nos abrió el camino para que por medio de su sangre entremos en el lugar santísimo, para que por medio de su sangre seamos limpios de todo pecado, para que por medio de su sangre seamos limpios de toda maldición en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Pero esta sangre también nos habla de paz. Y nos dice Colosenses 1:20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. O sea, la sangre derramada nos habla de paz. Dice también un verso que ahora tenemos paz para con Dios los unos con los otros. Ahora estamos en paz, ahora no estamos en enemistad con Dios, sino que la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado, ¿verdad? Ha logrado hacer la paz entre Dios y nosotros y tenemos comunión, estamos en paz los unos con los otros. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Qué bueno, hermanos, saber
que alguien derramó su sangre por ti, que alguien tomó nuestro lugar, tomó tu lugar, porque si alguien era digno de muerte y de muerte de cruz éramos nosotros. Y nosotros ahora podemos recibir gratuitamente ese perdón de los pecados. Y podemos recibir la salvación de manera gratuita. No porque sea barata, sino porque tenía un precio tan alto que nadie lo podía pagar. Y hubo uno que pagó en nuestro lugar. Hubo uno que fue a la cruz en nuestro lugar. Hubo uno que derramó su sangre para darnos paz, para darnos libertad, para reconciliarnos con Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, amados hermanos, qué bueno dar gracias al Señor por Jesucristo, porque son tantas las cosas que tenemos por esa sangre derramada, son tantas las cosas que podemos mencionar, que son demasiadas, son incontables. En último lugar, tengo aquí que nos habla del cielo. La sangre de Cristo nos habla del cielo, de la gloria eterna que se avecina para cada uno de nosotros. Y dice Colosenses capítulo 1, verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Tengo también otra porción bíblica, la voy a buscar brevemente porque no la tengo anotada aquí, pero inmediatamente la tengo con nosotros. Dice tantas cosas, tantos favores, tantas cosas que hemos librado, ¿verdad? Y tantas cosas de las cuales somos favorecidos, ¿verdad? Apocalipsis 7, del 14 al 15, nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis 7, versos 14 y 15, dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí está hablando, amados hermanos, de cosas que sucederán. Dice, y le dijo el Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Aquí antes de esto viene una pregunta. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Dice el verso 13. Y el 14 dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. ¿Dónde están? Delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre ellos extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, Él extenderá su tabernáculo. Santo es el nombre de Cristo. Extenderá. Nosotros seremos participantes también de ese tabernáculo de Dios. Moraremos con Él. ¿Por qué razón? Por medio de la sangre de Cristo.
porque la sangre de Cristo sobre nosotros, al darnos perdón de los pecados, nos abrió camino nuevo, nos abrió la puerta, y no solamente en un momento determinado, sino para morar con Él por la eternidad. Por eso el creyente, hermano, porque estas cosas son locura a los que se pierden, pero para nosotros son salvación y vida eterna. Por eso el creyente, amados hermanos, ni siquiera le tiene temor a la muerte, porque sabe que cuando el creyente muere pasa de muerte a vida, pasa de la iglesia militante a la iglesia triunfante, pasa a la morada eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él ha extendido su tabernáculo sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, estos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, si hay algo, amados hermanos, en este día que pudiera estar ensuciando o manchando tu vestidura espiritual, yo quiero decirte que la sangre de Cristo todavía está disponible para que nosotros vayamos a la cruz y limpiemos nuestra vestidura espiritual, para que nosotros vayamos a la cruz y depositemos en ella nuestras cargas. Alguien dijo, los brazos de la cruz todavía están suficientemente fuertes para que llevemos a ellos nuestras cargas. En esta mañana deposita tus cargas en Jesucristo. Lleva todas tus cargas. Lleva todo lo que tú piensas que te condena, que te ata. Llévalo a la cruz de Cristo y Él libertará tu alma. Y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Es allí donde encontramos purificación. Es allí donde encontramos el perdón de los pecados. Es allí donde encontramos el lavamiento por medio de la sangre de Cristo, donde somos reconciliados, donde hacemos la paz con Dios, donde podemos entrar al camino nuevo en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es por medio de su sangre que podemos ser entonces todas estas cosas. Y hoy es una mañana gloriosa, amados hermanos, para nosotros visitar esa cruz y decirle, Señor, he aquí estoy delante de ti. He aquí traigo mis cargas delante de ti. He aquí traigo mis culpas delante de ti, para que tú perdones, Señor, mis culpas. No la traigo para justificarla, la traigo para recibir tu perdón por medio de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es quien justifica nuestras vidas, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es un día excelente para visitar la cruz. Hoy es un día excelente para entrar al lugar santísimo. Hoy es un día excelente para quebrantar, romper y quitar todo lo que nos impide entrar en ese lugar santísimo y decirle, Señor, aquí estoy. Gracias por salvarme. Gracias por derramar tu sangre en la cruz. Hoy es este día maravilloso. Y hoy estamos siendo invitados por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, que te dice, trae a mí tus cargas y yo te haré descansar. Él dijo, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Y dice, si alguno está trabajados y cargados, yo os haré descansar. Trae al Señor tus cargas. Trae al Señor tus culpas y suéltalas. A veces venimos a la cruz, amados hermanos, y recibimos el perdón del Señor, pero seguimos pensando en eso y seguimos cargando eso. Trae al Señor tus cargas y suéltalas, porque cuando lo hace de corazón, con sinceridad, dice la palabra que Él toma nuestros pecados y los lanza al corazón del mar, al fondo del mar. Entonces, hoy es un día
para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día de encuentro. Hoy es un día de encuentro con Dios. Que el Señor te bendiga. Que la gracia de Dios fluya raudal en tu vida. Que su sangre ¿verdad? Alcance cada una de nuestras vidas. Que su sangre traiga perdón, traiga sanidad, traiga liberación, restauración sobre tu vida. Todo lo que hace falta, todo lo que nos falta a nosotros, lo conseguimos en la sangre de Cristo Jesús. Y yo quisiera orar en esta mañana para que esa sangre siga fluyendo, siga fluyendo. Señor, que tu sangre siga fluyendo, que tu sangre traiga sanidad, que tu sangre traiga liberación. Dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y dice, y el que el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Bendito sea el nombre de Cristo. Padre, gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí delante de ti. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de la cruz y presentarte nuestras cargas, nuestras culpas y pedirte perdón. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Si te hemos fallado, Señor, en palabras, en hechos, en pensamientos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios del cielo. Señor, sánanos. Tu sangre, Señor, proporciona sanidad para nuestras vidas, porque tú llevaste sobre tus hombros, Señor, nuestras iniquidades, nuestras maldades, y por la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nosotros somos sanados. Bendito sea el nombre de Cristo. Señor, trae sanidad, que hayan milagros. Señor, que hayan nuevos encuentros contigo. Señor, si alguno, Señor, se ha distraído, Señor, con algo, que vuelva a ti, que vuelva a la cruz, que vuelva al primer amor. Oh Señor, que vuelva al gozo de estar en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde, y su gracia esté con él. Y que hoy sea el día de tu pedir perdón. Si alguien no le conoce, todavía no conoce a Cristo, hoy sea el día de tu pedir perdón delante de Dios y de venir a sus pies y comenzar a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga.